Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos, familia Lampey. Estamos reactivando una vez más estos estudios bíblicos que han sido de mucha bendición. Y sobre todo, bueno, vamos a terminar hoy el libro de Santiago. Esta carta que nos ha dejado mucha enseñanza y sobre todo un desafío para cambiar nuestras vidas. Sabemos que nosotros no podemos si no es con ayuda del Espíritu Santo. Así que si no has visto completo este estudio, te invito a que lo veas completo. Y bueno, el día de hoy vamos terminando, así que bienvenidos. Bien, pues si tienes ahí Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta Santiago. Y vamos a ir al último capítulo, que es el capítulo 5 de la carta a Santiago. Sí, vamos a ir al capítulo 5, versículo 7. Y es ahí donde vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Pero para comenzarlo, pues, es necesario hacernos una pregunta, o más bien el autor, en otras palabras, nos va a hacer una pregunta. Y la pregunta sería: ¿cómo reaccionar en tiempos de pruebas? ¿Cómo reaccionar en tiempos de crisis? Y entonces la respuesta a esta pregunta aquí nos la va a decir el escritor, que sabemos que es de parte de Dios y que es de Dios, ¿no? Porque sabemos que es la palabra de Dios, así que vamos a leer versículo 7 al 11, ¿ok? Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia, se afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos con otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Hermanos míos, tomad todo ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien, aquí tenemos algunas respuestas a esta pregunta. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en tiempos de crisis, en tiempos de prueba? Y pues bueno, vale recordar lo que estamos viviendo, ¿no? Como nación, como país. Hace un año no imaginábamos que íbamos a estar así o que íbamos a estar viviendo lo que pasó en el 2020, ¿no? Sin embargo, sabemos que Dios está en control. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios que nos ha permitido. Y es por eso que es necesario seguir estudiando la palabra de Dios, porque Jesús viene. ¿Ok? Entonces, una de las respuestas, porque vamos a encontrar varias, una de las respuestas la vamos a encontrar entre el versículo 7 y el versículo 8. La respuesta sería permanecer fiel hasta la venida del Señor. Permanecer fiel hasta la venida del Señor. ¿Qué debo hacer si estoy en crisis, si estoy en pruebas, si estoy en pandemia, si estuviera en guerra, si estuviera en enfermedad, si estuviera en un problema que me está complicando todo, que me está quebrantando el corazón, si estuviera en un momento donde ni siquiera veo la puerta, donde veo todo oscuro, no tengo ni siquiera esa luz hacia dónde dirigirme? ¿Qué hacer en esos momentos? Ya hemos estudiado, en la palabra es nuestra luz, pero también una de las respuestas está aquí, versículos 7 y 8. Acompáñame, dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí se nos exhorta a ser pacientes. Ser pacientes hasta la venida del Señor. Dice: Mira cómo el labrador espera su precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué quiere decir? El labrador, si es que algún día has ido al campo, o si es que algún día estás trabajando, o has estado trabajando. Yo cuando estaba más chavo todavía, también desde niño, tuve la oportunidad, tengo algunos primos que han hecho esto, y cuando iba a visitar toda mi familia, me jalaba, ¿no? Para hacer este trabajo, y yo veía y solamente observaba. Es un trabajo pesado, es un trabajo arduo, el sembrar, el plantar, pero después es cuidar que de la mala hierba, de las plagas, y esperar también la lluvia, como dice acá, la temprana y la tardía. Estás con paciencia, y esas personas que empiezan a plantar están con paciencia, esos labradores están con paciencia aguardando a que venga esa lluvia tan necesaria para que lo que se sembró, tarde o temprano, dé frutos. Tú y yo estamos sembrando, pero aquí el asunto es: ¿qué estás sembrando? La palabra de Dios nos dice que podemos estar sembrando para la carne, entonces los frutos de la carne son, y nos da una listota, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, también nos dice que podemos estar sembrando para el Espíritu.
Y viene entonces la lista de los frutos del Espíritu. La pregunta para ti, para mí es, en este momento, ¿tú qué estás sembrando? ¿Qué has estado sembrando? La palabra de Dios nos dice que esperemos con paciencia. Así como el labrador espera esa lluvia, bueno, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando a que nuestro problema, a que la situación disminuya o baje o se elimine o se quite. ¿Y qué respiro es cuando estas pruebas son pasadas en victoria? ¿Qué respiro es cuando de repente de estar casi ahorcados, ahogados por toda la situación, el problema que en ese momento se nos está presentando, que uno a veces no haya la salida? Pero Dios nos dice, con paciencia, te estoy probando, es el fuego, sí, pero es necesario. Y cuando se acaba la prueba y salimos victoriosos, qué genial se siente. Ahora, ¿te imaginas? Si eso es genial, ¿te imaginas cuando venga el Señor? Cuando venga Jesús y venga por su iglesia, cuando venga por ti y por mí. Será un día increíble, será un día glorioso. Lo anhelamos, ¿no? ¿No es así? Bueno, pues así el labrador esperará hasta, ok, viene la lluvia, pero vendrá también la cosecha. Y lo va a disfrutar más que el ver la lluvia, más que todo esto, va a disfrutar su cosecha, porque él sabe que sí, fue parte de su esfuerzo, pero ¿sabes qué más? Va a disfrutarlo porque también lo va a degustar. Supongamos, lo va a degustar. ¿Te imaginas que estaba sembrando, no sé, sandías? Pero cuando termina, ok, ve la lluvia, ve que esto está creciendo, ve que está creciendo la sandía, pero cuando viene la cosecha, ¿te imaginas agarrar la primera sandía, la primera cosecha, partirla, saborearla y decir, qué rico? Valió la pena esperar, valió la pena la paciencia, ¿no? Valió la pena. Así nosotros también, cuando venga Jesús, va a valer la pena. Así que, hermanos, aguantemos, seamos pacientes. Dios sabe cómo nos sentimos. Dios está ahí en medio de nosotros. Otra respuesta va a estar acá en el versículo 9. La respuesta, una de esas es, no se quejen unos con otros. O sea, ¿cómo debe ser nuestra actitud en tiempos de prueba? En tiempos de crisis, no se quejen unos con otros. Y aquí los podemos poner en varios ámbitos. Uno de esos ámbitos puede ser, por ejemplo, en la familia, puede ser en la iglesia, puede ser con tus amigos o vecinos, puede ser en cualquier lugar donde tú te encuentres, nos exhorta a esto. Pero todavía algo más profundo, vamos a leer el versículo 9, dice acá, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Termina diciendo, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué quiere decir? Uno, en dos vertientes. Una, él nos observa. ¿Y quién es el juez? ¿Quién será el juez aquí que nos está hablando? Juez de jueces. El más justo, el justo de justos. Y ese es Dios. Dios que lo ve todo, Dios que juzga todo y el único que tiene el derecho de juzgar las cosas. Es por eso que acá se nos exhorta, ¿no? Sabemos que muchas veces, ¿no? Podemos quejarnos, muchas veces lo pensamos y a lo mejor no lo decimos, lo guardamos. Y muchas veces si no lo llevamos a Dios en oración para que Él nos dé respuestas, muchas veces eso se puede convertir en una raíz de amargura contra mi hermano o mi hermana o mi familia o mi papá o mi prima o mi tío o el vecino que pone su reggaetón a todo volumen. ¿Sí ven? Bueno, Dios nos está diciendo acá, sé paciente, sí, pero también no se quejen unos con otros. Esa es nuestra segunda actitud que debemos de tener cuando estamos en crisis. Por ejemplo, nuestro país está en crisis. En este momento es lo último que debemos estar pensando, estar quejándonos, ¿no? de los otros. Más bien debemos de buscar algunas otras cosas que sí son necesarias en estos momentos de crisis. Tenemos una tercera respuesta y está en el versículo 10. Y el versículo 10, la respuesta que nos da qué hacer en momentos de crisis es seguir el ejemplo de los profetas que también pasaron por crisis. Algunos, te voy a decir, algunos pasaron por guerras. Algunos pasaron por calabozos donde estaba oscuro, donde estaba lleno, imagínense, de ratas, arañas, obscuridad, olía mal, ¿te imaginas? Para el baño, todo eso, o sea, personas que pasaron por eso, profetas que pasaron por persecución, que les querían perseguir a muerte porque no aceptaban el mensaje de Dios que llevaban a este pueblo. En especial, bueno, estamos hablando del pueblo de Israel que muchas veces asesinó a sus profetas, que muchas veces persiguió a sus profetas, pero aún ellos no se quejaban, aún ellos guardaban en paciencia y sobre todo Dios guardaba sus vidas. ¿Ok? Fíjense lo que dice el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿ok?
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Profetas que iban en nombre del Señor, llevaban su mensaje, pero claro, había aflicción, muchas guerras, como ya hablamos, pero ¿qué dijeron? ¿Se rajaron? ¿Se echaron para atrás? ¿Se empezaron a quejar? No, sino que aguardaron con paciencia su aflicción, sabiendo que la aflicción no es para siempre. La prueba no es para siempre. Si ves, esta pandemia no va a ser para siempre. Aún si estuviéramos en una guerra, supongamos que nos tocara vivir una tercera guerra mundial. Si tú has visto documentales de la Segunda Guerra Mundial, bueno, te los recomiendo. Sería bueno que los veas, que los estudies. Porque uno puede decir, Dios, ¿de qué me has guardado? Y yo quejándome. Y yo quejándome de una pandemia. Cuando en momentos de guerra muere más gente que lo que ha muerto, por ejemplo, en este año y el año pasado, ¿no? ¿Se imaginan estar en una guerra? Complicado. Pero nos dice otra vez la palabra de Dios, imiten. Miren, aquí les puse este ejemplo. Ellos son ejemplo, así que hagan como ellos. Como estos profetas, que aguardaron pacientes, confiaron en el Señor y seguían hablando el mensaje del Señor. ¿Sabes qué? Tú y yo no nos podemos llamar en sí como profetas, pero hay un mensaje que tú y yo sí estamos, como quien dice, obligados, o se puede decir más bien, es una orden, es un mandato de parte de Dios. Recuerden Mateo 28, los últimos 4 versículos. Que dice, toda potestad me es dada, dijo Jesús, ¿no? Id, haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Hay un mensaje que estamos anunciando, ¿no? Y es Jesús, es el Evangelio, que Jesús murió, Él resucitó y Él nos da vida eterna. Y seguiremos anunciando ese mensaje, aguardando con paciencia, aguardando, siendo pacientes, no quejándonos, y seguiremos llevando este mensaje hasta donde Dios nos lleve, ya sea con los vecinos, ya sea con nuestros amigos, familiares, que seguro en este momento alguno de ellos estará en alguna necesidad. Hermanos, imitemos a los profetas. Ellos pasaron por cosas quizás similares o cosas más fuertes. Tratemos de imitarlos, seamos pacientes. Y tenemos una cuarta respuesta, y eso va a estar en el versículo 11, y es esperar a la misericordia de Dios. Esperar a la misericordia de Dios, y aquí quiero definir esto. Misericordia, ya lo hemos repetido algunas veces, viene de la palabra cordios, cordios, que significa corazón. Misericordia va de la mano con un sentimiento del corazón. Quiere decir que te pongas en el lugar de esa persona, que te duele en tu corazón ver a tal o cual situación o ver a tal persona. Tener misericordia de alguien es que a ti te duele lo que esa persona está pasando, y por lo tanto a ese dolor lo llevas a la acción y haces algo para que esa persona se sienta mejor, ¿sí? Tú vas a hacer ese punto o esa línea de bendición hacia esa persona. Eso es tener misericordia. Bueno, estamos pasando por aflicción, estás pasando por problemas complicados, difíciles, aún esta pandemia te ha agarrado y te ha acorralado, te sientes todavía incluso con temor. Bueno, sé paciente, no te quejes, y aparte, imitemos a los profetas, pero también dice acá en la palabra de Dios que esperes a la misericordia de Dios. Chécate bien, vamos a ver el versículo 11 que dice así. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Me encanta este versículo porque tan solo en este versículo hay tantas verdades, tantas cosas que ahorita en este momento quizás se me están viniendo a la cabeza, que quisiera expresarlas. Y seguramente tú también. Que Dios te está hablando con este versículo, ¿sabes? La prueba no es para siempre. Las pandemias, ni las guerras, ni nada de esto es para siempre. El sufrimiento no es para siempre. Como Job, ustedes recuerdan ahí su historia, donde perdió prácticamente todo lo que él amaba, lo más valioso. Imagínense perder a tus hijos, eran 7 hijos, perdió sus riquezas, sus tierras, su ganado y muchas cosas, ¿no? Incluso amistades perdió. Pero él aguardaba paciente hasta el final de sus días. Cuando Dios ya se le acerca y tiene una conversación con él, él termina diciendo, ok, mira, de oídas te había oído. ¿Cuántas veces tú y yo de oídas escuchamos que Dios promete, esto Dios es fiel? Pero ¿cuántos de ustedes lo han experimentado? Sabemos que Dios es fiel, Dios cumple su palabra, pero ¿cuántos de ustedes han visto el poder de Dios en sus vidas? Pero un poder que se nota, se manifiesta, es algo milagroso. ¿Cuántos? ¿Cuántos no? No es hasta que lo experimentas, no es hasta que pasas por el fuego, por la prueba, por las cosas más difíciles, aquellas cosas que de noche y de día lloramos, nos quebrantan y nos hacen decir,
Dios, mejor llévame. ¿Por qué me haces esto? Pero al final aprendemos que en medio de estas pruebas es cuando conocemos a Dios. También cuando hacemos una retrospectiva en nuestro interior y decimos, ¿en qué partes estoy fallando, Dios? ¿En qué partes necesito quitar? Y entonces vestirme otra vez de aquellas cosas y virtudes que tiene el Espíritu Santo para darme, ¿sí? Como las tiene Jesús. Por eso imitamos a Jesús y el Espíritu Santo que nos transforma. Pues es en medio de las pruebas, cuando pasamos por fuego, cuando nos damos cuenta de esas cosas, pero también aprendemos algo, a depender totalmente de Dios como lo hizo Job. Al final él dice, ok, de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven, mis ojos te ven. Yo en este momento puedo decirte que de oídas había escuchado a Dios desde niño. Desde pequeño yo había escuchado en mi casa, mi papá nos leía la Biblia. Mi papá en ese momento mi papá no era cristiano, pero sí leía la Biblia. Sin embargo, en su explicación, uno alcanzaba, ¿no?, a comprender la lectura y decía, ok, ¿algún día voy a conocer a ese Dios? No sé. Fue hasta más adelante. Y poco a poco yo había escuchado de Dios, pero un día, y a partir de ese día, quizá ahora mis ojos lo ven. Y lo sigo viendo en mi vida, en la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Y lo sigo viendo. ¿Y tú? ¿Solamente te has quedado con las oídas? ¿Has escuchado de Dios? ¿Has escuchado prédicas, mensajes? ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Pero te has quedado ahí? ¿O ahora tus ojos pueden ver el poder de Dios? Ese es el desafío, ¿no?, de hoy. Bueno, seguimos avanzando. Entonces recuerden, en medio de pruebas, en medio de crisis, estas 4 cosas. Número 1, paciencia, aguardando. Vendrá la cosecha, o sea, vendrá Jesús. Número 2, no nos quejemos unos con otros. Número 3, imitemos la paciencia y la fe que tenían los profetas en medio de estas crisis. ¿Ok? Y número 4, esperar a la misericordia de Dios. La crisis no es para siempre. La prueba no es para siempre. Vendrá el momento que haya luz, vendrá el momento que descansemos y saldremos adelante. Así que esperemos. Bueno, la segunda parte de este último capítulo, capítulo 5 de Santiago, nos habla de lo siguiente, de la integridad de nuestras palabras. Hablando de esa integridad, porque todo Santiago nos habla de esa integridad. Pero ahora más específico en el versículo 12. Chéquense bien esto. Versículo 12 dice así. Pero sobre todo, hermanos míos, no jures ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Ok. Aquí la palabra de Dios nos está exhortando a que tu sí sea un sí. Tú no necesitas jurar. No necesitas jurarle a nadie. Que la gente te conozca y que pueda confiar en ti. Eso es lo que tú debes de ganar. Pero ¿cómo se gana? Siendo honesto. Cuando tú dices que lo vas a hacer, hazlo. Cuando dices que no lo vas a hacer, listo. No te retractes. No lo hagas. Listo. Que la gente te vaya conociendo de que tu sí es un sí. De que tu no es un no. Una gran enseñanza, una gran exhortación que aquí a todos debemos apuntar. Todos debemos apuntar porque aquí, ok, nadie es perfecto. El único perfecto es Dios, es Jesús que estuvo aquí con nosotros, que su sí era un sí, su no era un no y listo, Él cumplía. Tú y yo que somos humanos, muchas veces se nos va a escapar, muchas veces se nos va a ir. Pero eso no es justificable. No decir soy humano, pues que soy carnal, es que soy humano, es que tengo el pecado en mí. No te justifiques. La palabra de Dios es clara. Si no lo estuviera diciendo, si no fuera posible. ¿Es posible? Claro que sí, porque tú y yo tenemos ya a Jesús en nuestro corazón. Tenemos habitando al Espíritu Santo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Habita la presencia de Dios en ti y en mí. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Claro que sí. Así que nuestra actitud, con nuestras palabras, tu sí es un sí y que tu no sea un no. Y que la gente te conozca por tu palabra. Es que es un hombre de palabra. Que puedan decir, mira, David es un hombre de palabra. Tiene peso. ¿Sí ven? Eso es tu desafío y mi desafío todos los días. Todos los días. ¿Ok? La tercera parte nos habla del poder de la oración. Y me encanta porque vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo un poquito más a fondo. Empieza ahí en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13, es del 13 al 14 y 15 todavía. Dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ok, en el versículo 13 le está hablando primero en lo personal. Ok, si yo estoy afligido, dice ora.
tengo que orar. Hermano, tú en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Estás afligido? ¿Te sientes que no estás siendo consolado? ¿Te sientes quebrado? ¿Te sientes quebrantado? ¿Triste? Nos está exhortando a que ores. Ora, habla con Dios. Habla con Dios, Él sabe cómo te sientes, pero a Él le encanta que vayamos a Él y le contemos cómo nos sentimos. ¿Sí? Pero también está la otra parte, dice, ok, ¿estás alegre? Entonces dice, canten al Señor, canten alabanzas. Cuando estamos alegres, cantemos alabanzas. ¿Estás ahí en tu casa? No importa que no sea domingo, no importa que sea un miércoles. De lunes a sábado podemos alabar a nuestro Dios. Tienes un radio, quizá tienes por ahí tu celular, audífonos. ¿Por qué no le cantas a Dios? Si en este momento estás agradecido, cántale a Dios. Alábalo, pero diariamente. ¿Ok? Vamos al versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En este pasaje nos habla de que Dios va a usar ciertas personas. Dios usa la iglesia, claro, pero en la iglesia siempre vamos a tener personas que a lo mejor tienen esa sabiduría, que tienen esa capacidad que Dios les dio, tienen un llamado especial. En este caso los ancianos son los pastores. Yo he conocido iglesias donde quizá hay un pastor, la congregación es pequeña y creo que un pastor pues es suficiente, ¿no? Pero también he conocido pues congregaciones donde son iglesias grandes, enormes, y no necesitan solamente uno, sino que también tienen hasta 5, 6 pastores, 7 pastores, es lo que yo he visto, ¿no? Suficiente para las diferentes y muchas personas que se tienen que estar pastoreando. Bueno, si hay alguien enfermo, dice, llamen a estos ancianos, llamen a estos pastores, pero también ancianos nos da una referencia a líderes, personas espiritualmente preparadas en conocimiento, pero también preparadas en corazón, en su mente, de manera que cuando uno las llama, son un alivio. Tienen palabras siempre de aliento, siempre nos están impulsando, siempre sus palabras, o cuando ellos hablan de la palabra de Dios o buscan un versículo, siempre le dan, o sea, siempre es clave, ¿no? Cómo Dios usa a estas personas, a estos líderes llamados a ser ancianos, ¿no? En la iglesia. Pero aquí hay un dato bien interesante. En la última parte dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Además de orar, nos dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿no? Nos da aquí prácticamente dos cosas que quiero tocar. Una, con aceite. El aceite muchas veces en la palabra de Dios va a representar al Espíritu Santo. Representa al Espíritu Santo muchas veces el aceite. Lo podemos ver desde Salmos, Proverbios. Quizá ahorita no vamos a alcanzar a ver algunas citas, pero representa al Espíritu Santo. Y la otra es que acá aceite está representando también un ungüento, un tipo medicamento de aquel tiempo que se usaba. Sabemos que pues no había medicamentos farmacéuticos ya elaborados, fabricados, pero se usaban remedios, se usaban ciertas cosas para sanar y curar. Vamos a ir rápido a Lucas, capítulo 10, versículo 34, donde nos da un poquito más de, se puede decir, referencia al uso del aceite en los enfermos. Esta era una parábola, ustedes se recuerdan ahí, del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano, que se encuentra esta persona que fue golpeada por unos ladrones y ahí la dejan tirada, ¿no? Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles, ¿qué? Aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí me llama la atención que él usa dos cosas, ¿no? Dice aceite, vendó sus heridas, le puso aceite y le puso vino, porque culturalmente y en aquella época se usaba justamente estas cosas para vendar heridas, se puede decir como un ungüento curativo o sanador, se puede decir que a lo mejor aceleraba la cicatrización. Y se usaba para eso. Ahora, acá, Santiago sabemos que es una carta que fue de las primeras cartas del Nuevo Testamento que se escribieron, aproximadamente entre el año 40 y el año 45 se escribe Santiago. Sabemos que esta tradición o esta cultura estaba ahí, el uso de este aceite, y por lo tanto podemos decir que el aceite acá en este momento puede ser como algo físico, algo mecánico para sanar a esta persona si es que está herida de algo, raspada, golpeada o algo así. Se usa para eso. Pero también el doble sentido, que es el Espíritu Santo que nos va a sanar. El aceite no es que tenga poderes curativos o sanadores, sino dice que acá en el nombre, ponerlo en el nombre de ¿qué?
del Señor. El milagro lo va a hacer el Señor, no el aceite. El milagro lo va a hacer el Señor y no los ancianos. ¿Sí ven? Pero algo muy interesante es que el 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, esta última parte de Santiago, la concluyo así. La oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración del justo tiene poder. ¿Y quién es ese justo? Son todas aquellas personas que sus pecados han sido lavados por la sangre de Jesús. Son todas aquellas personas que han confiado en Jesús como su Salvador. Y el Padre los ve justos. Los ve justos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús ha borrado. Recuerden que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Fíjense, quita, no lo cubre, quita el pecado del mundo. Así que si tú has confiado en Jesús, si tú has confiado en Jesús como tu Salvador, esa sangre de Jesús te ha borrado, te ha quitado esos pecados. Por lo tanto, el Padre te ve justo. Cuando tú oras por un enfermo, es efectiva la oración. Cuando tú oras por ese enfermo, Dios escucha tus oraciones, Dios escucha nuestras oraciones. Eso es lo que nos está diciendo acá el libro de Santiago. Y por último, para terminar, vamos allá al versículo 19. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Primero que nada, vamos a aclarar que aquí se le está diciendo a un creyente que estuvo caminando en la verdad, pero se ha desviado de la verdad. Lo sabemos porque en el versículo 19 dice, se ha extraviado de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que un día caminó en la verdad, pero ahora se ha extraviado. ¿Por qué razones? Motivos no lo sabemos porque no nos los dice, pero ¿cuántos de ustedes y yo tenemos por ahí amigos, personas, hermanos, ¿no? Que estuvieron en alguna iglesia, que sabemos que ahí estuvieron y que los recordamos, pero ahora ya no están? Que ahora vemos quizá, ya sea en Facebook o nos enteramos de cualquier otra persona, cualquier otra cosa, y nos enteramos que no están bien, que se desviaron totalmente de la verdad. ¿Sabes qué? Hay recompensa acá. Fíjate lo que dice el versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios nos exhorta a ti y a mí a que busquemos a estas personas. Tendrás por ahí algún pariente, algún amigo, algún familiar que tú sabes que caminó un día, que se congregaba en la iglesia, que un día caminó en la verdad, pero en este momento no se encuentra. La palabra de Dios nos exhorta a que vayamos y los busquemos. Hagámoslo, hermano. Hagámoslo. Haz una lista de esas personas que se te vengan a la mente. Anótalas, empieza a orar por ellas y tarde o temprano toma la decisión. Échales una llamada. Consigue su teléfono. Si los tienes en Facebook, escríbeles. ¿Lo puedes hacer el día de hoy? Ese es tu desafío. Así que, hermanos, terminamos orando. Cierra tus ojos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios, muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, y por medio de tu palabra tú nos animas, Señor, nos exhortas, Señor, también a guardar, a ser pacientes, Señor, en medio de la crisis, en medio de tormentas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú guardes nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Y si alguno, Señor, de mis hermanos, si alguna persona en este momento, un hijo tuyo, Señor, está pasando por cosas complicadas, te pido que tú le confortes, Señor, le abraces, Padre, que uses también a tus hijos, Señor, para hacer la labor, Señor, y que podamos estar con esa persona, Señor, y estar orando, estar clamando a ti, Padre mío. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, danos luz, Señor, sabiendo que esto terminará, esta crisis, esta pandemia, Señor, terminará. Vendrán nuevos tiempos, vendrán mejores tiempos, Señor, también aguardando a tu venida. Gracias, Dios, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.